Velázquez, exministro y consultor de Videncia, en el bloque que semanalmente nos ofrece la consultora. ¿Cómo estás, Milton? Bienvenido. Un gusto, como siempre, poder conversar contigo. Igualmente, Raúl, un placer estar con tu audiencia esta mañana. Hemos escuchado al alcalde de Piura que dijo que esperan contar para, digamos, las obras de prevención frente a un eventual fenómeno del Niño con los recursos necesarios. Mi pregunta sería, ¿es un problema de recursos lo que existe actualmente en el Perú frente a este tipo de fenómenos, frente a este tipo de situaciones? No, y déjame complementarte en tu pregunta, porque no solamente dijo eso, sino que nos faltan los presupuestos para las grandes obras. Sí. Hay una tendencia lamentablemente de las autoridades subnacionales que pensar que la prevención es sinónimo de grandes obras, grandes infraestructuras, cuando en realidad la prevención de riesgos de desastres tiene que ver con una mirada de planeamiento del desarrollo sostenible en el tiempo. Es decir, mucho más impacto en la prevención tiene no construir una escuela al lado de un río que hacer un gran dique para contener una avalancha en una quebrada que supuestamente estaba inactivada. Cuando tú ves la ejecución presupuestal de la partida 068, ves que entre los gobiernos locales, el provincial y el regional, están como en promedio de ejecución poco más del 20%. Nada. O sea, le falta el 75% que se lo debieron haber gastado, porque además hay una declaratoria de emergencia que prácticamente te da licencia para ejecutar sin considerar los procedimientos de la ley de contrataciones. O sea, ni siquiera existían esas trabas burocráticas, es lo que estás diciendo. No, tú podías haber contratado, comprado maquinaria, bombas, y cuando ves en qué han ejecutado, todavía encuentras partidas como reconstrucción de colegios o reconstrucción de otras infraestructuras, cuando la emergencia en este momento, y con más razón hace un mes, no era para ponerse a construir nada, sino era para atender a los ciudadanos que estaban con el agua hasta el cuello, que necesitaban auxilio urgente, que necesitaban bombas para limpiar sus calles y necesitaban maquinarias para abrir los caminos. Entonces, tenemos un serio problema de gestión pública y tenemos un serio problema también de institucionalidad de partidos que nos lleva a tener autoridades que no están pues a la altura de las circunstancias, lamentablemente. Claro, lo lógico es que un partido tenga, digamos, una burocracia, ¿no? Una serie de mandos medios técnicos que estén afiliados al partido y que lo nutran cuando el partido asume, digamos, responsabilidades políticas como estas, ¿no? Claro, que era lo que pasaba, que es lo que pasa en otros países. Por supuesto. Si tú te vas incluso a países que hoy día pasan por turbulencia política, pero tú te vas a Chile, a Argentina, a Colombia, y están los centros de pensamiento o think tank vinculados a los principales partidos políticos, y ahí se van generando ideas y discusiones, pero en el Perú hemos destruido la institucionalidad política, los partidos políticos, y siempre damos a escoger a los electores entre caudillos que son de naturaleza muy temporal siempre. Ahora, ¿cómo se puede llenar ese vacío que no han sido capaces de llenar los partidos políticos o que más bien han abandonado a los partidos políticos con una burocracia técnica que permita que estas obras se hagan con racionalidad, con un verdadero sentido, digamos, de prevención? Sí, ahí necesitamos fortalecer dos cosas. Primero, la capacidad de planeamiento en el país. Todavía tenemos a un CEPLAN débil que urge fortalecerlo y en el que parte del planeamiento estratégico del país debe ser la incorporación de la gestión de riesgos de desastres de manera urgente en las políticas y en los proyectos. Y por otro lado, tenemos que una vez por todos hacer cumplir la ley. En el 2014 hubo una ley de carrera pública obligatoria, en la que se suponía que se iba a evitar la discrecionalidad de los políticos para votar a todo el mundo y
y luego traer a todos sus partidarios. Esa ley, todo el mundo se fue exonerando, todo el mundo se puso en pausa, y creo que es el momento ya de tomar en serio la profesionalización. En Estados Unidos no importa mucho quién es el presidente, si sabe mucho, si sabe poco, porque las instituciones funcionan al margen de las autoridades, y eso es lo que debería pasar acá en el Perú. Este problema, por supuesto, este problema se profundizó en el último año y medio durante el gobierno de Pedro Castillo, cuando lo que se hizo fue pagar favores políticos o designar, digamos, me hizo recordar lo que se cuenta de la primera etapa de la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial, cuando lo que hace Stalin es retirar a los generales y poner comisarios políticos. Lo que se genera pues es una enorme carnicería, pues muere mucha gente porque los comisarios políticos no sabían hacer la guerra. Lo mismo ocurre, por supuesto, no en términos bélicos, pero en, digamos, este tipo de cosas en nuestro país en el último año y medio. Se descabezó las instituciones que tienen que asumir problemas reales, concretos y técnicos. Así es, y siguiendo con el ejemplo de la Unión Soviética, se ha visto la miniserie o la película de Chernobyl, la tragedia que ha sido la tragedia más grande en términos de un accidente nuclear en el mundo, que comprometió la vida de muchísima gente, fue porque en vez de poner a un científico al mando de la planta nuclear, pusieron a un político afín al comisario político, que era un ahijado de él, y lo pusieron ahí a la cabeza y no entendía ni lo que era un isótopo nuclear. Entonces lo ponen a manejar una planta nuclear y se genera un tremendo desastre. Entonces, eso hay que hacerle caso a la tecnocracia, hay que fortalecerla, hay que expandirla, y olvidarnos pues de que el Estado en sus tres niveles, municipal, regional y nacional, es fuente de empleo, ¿no? Tú hablas de Castillo. Castillo tuvo ministros, había uno que tenía 2 acusaciones de asesinato en su haber. Hubo otro ministro que había sido abogado de los cocaleros que abastecen al narcotráfico. Había otro ministro de salud que vendía agüita racimada como si fuera el elixir de la vida. Eso destruyes la política pública. Claro. Ahora, ¿qué tiene que hacer entonces el Ejecutivo para llenar ese vacío, para construir esta tecnocracia? Porque lo pregunto porque es delicado el equilibrio, porque, digamos, ¿hasta dónde puede llegar el Ejecutivo sin entrometerse en las funciones de las regiones? Claro, lo que no puede hacer el Ejecutivo en este momento es transferir plata sin pedir nada a cambio. O sea, si empiezo a transferirle plata a autoridades como las que hemos visto, que lo que demandan es grandes obras para la región, entonces el presupuesto se lo vas a dar sin pedirle a cambio que tenga gerentes profesionales, que tenga gerentes de servir, que tenga áreas estables, que tenga compromisos de no estar cambiando los funcionarios cada mes y medio o cada 2 meses si es que no le hacen caso al gobernador o al alcalde de turno. Entonces, el Estado tiene las herramientas para forzar a los gobiernos subnacionales a meterse cada vez más en el marco de la ley Servir, de forma que pueda tener mejores profesionales. Y solo ahí darte la plata. Es como cuando una empresa le pide plata al banco, el banco no le dice toma la plata y yo me voy. El banco estudia a la persona. Claro, se mete a tu directorio y te pide tus políticas y qué la vas a gastar, y recién ahí te suelto la plata. Ahora, un par de preguntas finales, Milton. Sí, claro. ¿Qué nos está diciendo esto del proceso de regionalización en nuestro país? Que lamentablemente dejamos pasar una oportunidad importantísima. El proceso de regionalización fue un fracaso. El mismo Estado también creó unos procedimientos inauditos para aprobar la conformación de nuevas regiones. Me acuerdo que el mismo Estado pedía a las regiones que hagan un estudio de factibilidad que demuestre que unirse 2 regiones o más era favorable para el país, lo cual era un absurdo porque eso parte de una voluntad política. O sea, también le puso restricciones. Y al final, ninguna región cumplió los requisitos,
por más que algunas sí tenían la voluntad política, y quedó el peor de los escenarios, que cada departamento se transformó en una región. Y eso sin tener la escala ni las complementariedades que suponía el proceso de regionalización. Con mucha pompa, porque se llamaban presidentes regionales antes de llamarse gobernadores regionales, ¿no? Así es. Y lo que hemos visto es que muchas veces el gobernador, cuya función principal es generar la visión de desarrollo en las regiones y articular a los municipios con los sectores nacionales, están más dedicados a la pequeña obrita, al colegio, o sea, compitiendo con el alcalde o queriendo ser un pequeño ministro, pero no cumpliendo la labor para la cual fue creado el gobierno regional. Y entonces tenemos eso y no estamos entrampados en eso y no salimos de ese hueco negro. Y finalmente, la salida sería entonces que muchas de las funciones que se concedieron, que se cedieron a las regiones, que tienen que ver, por ejemplo, con este asunto de la prevención, vuelvan al gobierno central, estén centralizadas. Mira, la ley de descentralización dice que si la región o si la región no es competente, no demuestra competencias en la función que le has transferido, el ente rector tiene la obligación de quitársela o de no transferírsela. O sea, eso está puesto de manera explícita en la política de descentralización nacional y en las normas que la acompañan. Entonces, sí es posible demostrar que sí es posible hacer que si una región no tiene las competencias para hacer determinada política, tú la puedes recentralizar. Pero eso tiene efectos políticos nuevamente, ¿no? Es decir, puede haber una reacción de los gobiernos regionales, puede haber incluso movilización social, o sea, faltaría voluntad política y, digamos, ganas de sacar adelante proyectos urgentes, ¿no? Por eso digo, mi primera respuesta fue, ok, tú tienes la competencia, pero no te voy a dar plata adicional hasta que tú no me demuestres que has creado las competencias para hacer lo que tienes que hacer. Y solo en ese momento te doy la plata, porque si no, es echarle gasolina al fuego, ¿no? Sí. Ahora, la tragedia es que hay gente de por medio, ¿no? Es decir, en este círculo vicioso, mientras este círculo vicioso se resuelve, la gente se ahoga, se muere, se le inundan las casas. Así es, pero peor es empezar a reconstruir sin haber hecho la prevención de riesgos o la mitigación de los riesgos, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Yo he visto puentes, carreteras, colegios, centros de salud, etcétera, bajo el agua, que fueron reconstruidos después del Niño del 2017. No tiene sentido. Eso no debió haber pasado. Y si no hacemos los ajustes que tenemos que hacer, va a volver a pasar el próximo año. De acuerdo. Milton Bon Gese, exministro y consultor de Evidenza, que nos ofrece semanalmente este bloque. Muchas gracias por tu participación en Al Vuelo. Un gusto. Muchas gracias, Raúl. Un gusto también.